soy Marilyn, y durante los últimos 5 años, he disfrutado de una relación amorosa con mi novio, Peter. Hace 3 años, decidimos profundizar nuestro compromiso al mudarnos juntos, soñando con el día en que eventualmente nos casáramos. Lo único que faltaba para hacerlo oficial era registrar nuestro matrimonio. Sin embargo, Peter imaginaba una ceremonia de boda que podríamos realizar una vez que tuviéramos los medios económicos. Yo adopté un enfoque más práctico, abogando por completar primero el registro legal y luego planear la ceremonia. No obstante, Peter insistía en que debíamos casarnos antes de dar cualquier otro paso. Durante una de nuestras conversaciones, descubrí que estaba embarazada. Compartí la noticia con entusiasmo con Peter, anticipando su emoción. En cambio, él pareció indiferente, frunciendo el ceño en confusión como si estuviera cuestionando el momento de mi embarazo. A pesar de su reacción, argumenté que necesitábamos registrar nuestro matrimonio antes de que llegara nuestro hijo para evitar cualquier problema legal relacionado con la legitimidad de nuestro bebé. Peter escuchó, pero se mantuvo firme en que debíamos tener primero la boda, seguida del registro. A medida que avanzaba mi embarazo, su postura no se movió, incluso con mis persistentes solicitudes. Amigos y familiares comenzaron a expresar sus preocupaciones sobre nuestro futuro, preguntándose si podría convertirme en madre soltera. A pesar de sus inquietudes, me sentía impotente sin el acuerdo de Peter. Entonces, inesperadamente, en el último mes de mi embarazo, Peter tuvo un cambio de corazón. Propuso que procediéramos con el registro del matrimonio, dándose cuenta de lo extraño que sería tener que adoptar a su propio hijo. Aliviada pero cautelosa, acepté, y decidimos movernos rápidamente. Sin embargo, al presentar nuestro registro de matrimonio, surgió una complicación imprevista. Un funcionario de la ciudad me informó que no podía casarme con Peter porque, según sus registros, había estado recientemente divorciada, algo de lo que no tenía conocimiento. Me quedé atónita, ya que nunca había estado casada ni divorciada. El funcionario sugirió que podría haber ocurrido una confusión extraña, involucrando una presentación de divorcio fraudulenta, probablemente para explotar regulaciones migratorias relacionadas con alguien que no conocía. Esta revelación convirtió nuestra situación en una pesadilla legal. La oficina de la ciudad nos informó que no podían proceder con nuestro registro de matrimonio debido a un código civil que requería un periodo de espera de 120 días después de un divorcio. Esta ley tenía como objetivo aclarar la paternidad, pero en nuestro caso, solo añadía confusión y retraso. Nos encontramos en un estado de incertidumbre. Nuestros planes de casarnos y crear una familia legalmente reconocida para nuestro hijo ahora estaban en peligro. Se nos aconsejó contactar a la policía para obtener asistencia, dejándonos con el corazón pesado y un futuro incierto, mientras esperábamos la llegada de nuestro bebé, que sabíamos que era, sin duda, nuestro. En medio de nuestra confusión e incredulidad, Peter se unió a nosotros. Percibiendo la tensión en la habitación, preguntó qué estaba mal, pero el funcionario de la ciudad, dándose cuenta de que no podía ayudar más, se excusó, dejándonos confrontar nuestro tumulto. Me quedé lidiando con el dilema de cómo revelar esta impactante noticia a Peter. Él acababa de decidir casarse conmigo, y temía que compartir la verdad pudiera hacer que reconsiderara. El impacto en nuestro hijo no nacido pesaba mucho en mi mente. Mientras luchaba con el miedo, la ira surgía dentro de mí. Era completamente absurdo que estuviera atrapada en esta situación a pesar de no haber hecho nada malo. Al notar mi angustia, Peter insistió en una explicación. En un momento de pánico, soltó la policía, y empecé a salir, pero él rápidamente me alcanzó, insistiendo en saber qué estaba pasando. En ese momento, me di cuenta de que evitar la verdad solo empeoraría la situación. Reuniendo mi determinación, le conté todo lo que había aprendido del funcionario de la ciudad. La reacción de Peter fue de incredulidad. No podía comprender cómo yo, alguien que nunca había tenido un encuentro con un extranjero y que había deseado casarse con él, podía estar enredada en tal predicamento. Mientras Peter intentaba tranquilizarme, pude ver su rostro pálido, probablemente contemplando las implicaciones de nuestros planes de matrimonio. Sugirió que debíamos evitar involucrar a la policía, una propuesta que me dejó desconcertada. Su razonamiento parecía restar importancia a la urgencia de nuestra situación, sugiriendo una aceptación pasiva del periodo de espera antes de que pudiéramos casarnos. Esta calma era desconcertante, especialmente dadas las implicaciones para nuestro hijo, que sería registrado como adoptado bajo estas circunstancias. Las palabras de consuelo de Peter hicieron poco para aliviar mi frustración. ¿Cómo podríamos quedarnos de brazos cruzados y aceptar una situación que no solo nos afectaría a nosotros, sino que también tendría repercusiones duraderas para nuestro hijo? Su insistencia en mantenerse alejado de la policía, combinada con su inusual tranquilidad,
aumentaba mis sospechas. Sentía que sus preocupaciones eran menos sobre el problema del divorcio y más sobre las posibles consecuencias de involucrar a la policía. A pesar de su vacilación, no podía sacudirme la sensación de que necesitábamos tomar medidas decisivas para aclarar este malentendido y proteger nuestro futuro. La idea de que nuestro hijo creciera con una falsa identidad en el registro familiar era insoportable. La actitud de Peter, aunque aparentemente práctica, se sentía como una capitulación ante circunstancias fuera de nuestro control, descuidando los problemas más profundos en juego. Mientras estábamos en una encrucijada, el contraste entre la calma exterior de Peter y su ansiedad interna se volvió evidente. Su renuencia a involucrar a la policía insinuaba un miedo más profundo, quizás a las consecuencias desconocidas que podría traer tal investigación. Sin embargo, en el fondo, sabía que la inacción no era una opción. El bienestar de nuestro hijo no nacido y la integridad de nuestra unidad familiar exigían que buscáramos la verdad, incluso si eso significaba enfrentar desafíos de frente. El camino hacia la estación de policía podría estar lleno de incertidumbre, pero era un paso necesario para resolver esta desconcertante situación y salvaguardar nuestro futuro. Peter trató de consolarme, sugiriendo que consultar a la policía no resolvería de inmediato nuestro predicamento ni nos permitiría casarnos de inmediato. Argumentó que si una consulta pudiera llevar a un matrimonio instantáneo, podría valer la pena, pero como eso no era posible, lo veía como un retraso innecesario. Sus intentos de calmarme, ofreciéndome traer una bebida mientras yo me sentaba, me sumergieron en una profunda contemplación mientras reflexionaba sobre nuestra relación. Empecé a reconocer un patrón en el comportamiento de Peter. Siempre encontraba razones para posponer nuestra boda. Su respuesta poco entusiasta a mi embarazo y su aparente desinterés en nuestro futuro juntos me dejaron inquieta, aunque recientemente había aceptado registrar nuestro matrimonio. Su calma y su vacilación para involucrar a las autoridades solo intensificaron mis dudas. Cuando Peter regresó con una bebida, optando por jugo en lugar de café para cuidar a nuestro hijo no nacido, intentó aligerar el ambiente. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, la sospecha nublaba mis pensamientos. No podía evitar cuestionar las motivaciones detrás de su repentina urgencia por casarse, especialmente a la luz de la inesperada revelación del divorcio. Su sonrisa forzada y sus comentarios evasivos profundizaron mi ansiedad, revelando un malestar subyacente que insinuaba deshonestidad. Al presionarlo por claridad, sus defensas comenzaron a tambalearse. Confesó que su impulso por un matrimonio rápido estaba impulsado por consideraciones financieras más que por un compromiso genuino hacia nuestra relación. La desgarradora realización de que había estado planeando esto estratégicamente, observando el calendario para capitalizar la situación, fue devastadora. Peter justificó sus acciones como necesarias para nuestro futuro, afirmando que los fondos obtenidos de este esquema eran para nuestro beneficio. Me instó a tener paciencia, insistiendo en que una mera espera de 5 meses no impactaría significativamente nuestras vidas. Sin embargo, las repercusiones de sus acciones eran profundas. Nuestro hijo nacería fuera del matrimonio y yo cargaría con el peso de un registro de divorcio de un matrimonio que en realidad nunca existió. Este engaño, motivado por la ganancia financiera, me forzó a reevaluar los cimientos mismos de nuestra relación y lo que nos esperaba. Peter parecía indiferente a las complejidades de nuestra situación, sugiriendo que un historial de matrimonio o divorcio era insignificante. Argumentó que los registros familiares a menudo pasaban desapercibidos a menos que hubiera un problema apremiante, implicando que mis preocupaciones eran injustificadas. Creía que estaba sobreactuando y me animó a adoptar una actitud más relajada. Reveló que había organizado matrimonios simulados para extranjeros en sus negocios, utilizando mi nombre para obtener ventajas financieras. Este esquema nos había producido $112,000. Aunque no había considerado plenamente las consecuencias legales que nos impedían volver a casarnos de inmediato. Su admisión iluminó sus evasiones previas cada vez que indagué sobre la documentación legal o el registro matrimonial. Parecía que había estado esperando, aguardando el periodo de 4 años del matrimonio simulado para concluir, especialmente con la fecha de parto aproximándose. Quería evitar una situación en la que nuestro hijo fuera etiquetado como adoptado, enfatizando sus instintos paternos. A pesar del engaño subyacente, Peter me aseguró que la mancha en mi registro familiar era temporal. Prometió que todo se resolvería en 5 meses cuando pudiéramos casarnos legalmente. Sin embargo, minimizó la seriedad de fabricar un matrimonio, viéndolo como una simple transacción que nos beneficiaba financieramente a nosotros y al individuo extranjero involucrado al facilitar su camino hacia la ciudadanía estadounidense. Cuando sugerí usar los $112,000 para nuestra boda, Peter dudó antes de admitir que el dinero ya no estaba gastado en saldar sus deudas personales.
Esta revelación solo aumentó mi desconfianza, mostrando su disposición a manipular situaciones para su beneficio, incluso a expensas de los límites legales y éticos. Sus explicaciones vagas sobre sus deudas, junto con su admisión de que aún debía dinero, pintaron el cuadro de un hombre atrapado en un torbellino financiero y moral. A pesar de sus aseguranzas, el tejido de confianza entre nosotros comenzó a desmoronarse, forzándome a confrontar la dolorosa realización de que la persona que creía conocer se estaba volviendo cada vez más distante, oscurecida por sus acciones y un velo de engaño. En un giro impactante, mi vida dio un giro peligroso por las acciones de Peter. Había explotado mi identidad para facilitar un matrimonio simulado, una revelación que me dejó tambaleándome y decidida a denunciarlo a las autoridades por su mala conducta. A pesar de sus protestas y sus intentos desesperados para evitar que fuera a la policía, sus acciones llevaron a un accidente aterrador. Mientras me apresuraba a buscar ayuda, Peter me empujó, lo que me hizo caer por las escaleras. La caída fue desgarradora y resultó en que se rompieran mis aguas prematuramente. En medio del miedo y el dolor, mi principal preocupación era la seguridad de mi hijo no nacido. Increíblemente, a pesar de la experiencia, mi hijo nació sano en el hospital. Sin embargo, la realidad de la traición de Peter y su desprecio imprudente por nuestras vidas se hizo dolorosamente evidente. Nunca vino a visitarnos al hospital, solidificando mi determinación de nunca perdonarlo por poner en peligro a nuestro hijo y mostrar tal desdén por la santidad de la vida. Mientras me recuperaba tanto del parto como de la caída, busqué refugio en la casa de mis padres y confié en mi madre. Su shock y simpatía eran evidentes, reforzando mi determinación de hacer que Peter rindiera cuentas por sus acciones. Mi madre rápidamente investigó las implicaciones legales de la falsificación de Peter, confirmando que podría enfrentar consecuencias graves, incluida la prisión o multas elevadas. Sin embargo, la posible indulgencia de estas consecuencias se sentía como una traición a la gravedad de sus acciones. Impulsada por un deseo de justicia y proteger a otros de un destino similar, decidí confrontar a los padres de Peter, dejando a mi hijo a salvo con mi madre. Los visité para revelar la extensión completa del engaño de Peter. El shock y la decepción en sus rostros eran palpables mientras les contaba mi historia, desde el matrimonio fraudulento hasta la caída peligrosa y el nacimiento de mi hijo bajo tales circunstancias traumáticas. Los padres de Peter estaban comprensiblemente molestos, expresando sus disculpas y compartiendo mi indignación. Su reacción solo fortaleció mi determinación de buscar justicia por los agravios cometidos contra mí y mi hijo. Nuestra conversación también reveló los problemas financieros en curso de Peter, añadiendo otra capa de complejidad a sus acciones engañosas. Al salir de la casa de los padres de Peter, mi determinación creció más fuerte. El camino por delante sería desafiante, pero por el bien de mi hijo y mi dignidad, estaba preparada para dar cada paso necesario para asegurar que Peter enfrentara las consecuencias de sus acciones. La búsqueda de justicia no era meramente acerca de la retribución. Se trataba de reclamar mi vida y asegurar un futuro seguro para mi hijo. Durante mi recuperación de la hospitalización, organicé una reunión con los padres de Peter. Mi objetivo no era buscar un favor, sino asegurarme de que comprendieran completamente la situación. Les expliqué que ya no podía perdonar a Peter por sus acciones y que planeaba solicitar el divorcio. Era crucial que reconocieran las posibles complicaciones que el comportamiento de su hijo podría causar en el futuro. Quería enfatizar que mantener el statu quo no era una opción, subrayando la seriedad de la situación y mi compromiso de avanzar con el divorcio. Al escuchar todo, los padres de Peter expresaron su decepción y coincidieron en que divorciarme de él era la decisión correcta. Incluso me aseguraron que cortarían lazos con él si buscaba su apoyo. Esta postura firme de sus padres era más de lo que podría haber esperado, y me sentí agradecida por su comprensión y aceptación de mi decisión. Además, dejé claro que tenía la intención de asegurar que Peter enfrentara las consecuencias por poner en peligro la vida de nuestro hijo, incluso si eso significaba crear una ruptura entre nosotros. El peso de la situación era evidente para mí, así como para la madre de Peter, quien luchaba visiblemente con la idea de que su hijo enfrentara repercusiones legales. Mientras empatizaba con su angustia, mi determinación de proteger a mi hijo y buscar justicia se mantenía firme. Me acerqué a los padres de Peter, pidiéndoles que pudieran comunicarse con él. Sugerí que sería más prudente que Peter se presentara y se disculpara en lugar de enfrentar un arresto inesperado. Su madre aceptó hacer la llamada sin revelar mi presencia ni mencionar el matrimonio fraudulento, simplemente expresando su deseo de verlo. Cuando Peter llegó, probablemente esperaba una reunión familiar, pero se sorprendió al encontrarme esperándolo. Su reacción y nuestra confrontación pusieron de manifiesto su indiferencia ante la gravedad de sus acciones.
intentó restar importancia a la acusación de haberme empujado por las escaleras, calificándolo de accidente y minimizando el matrimonio fraudulento, afirmando que era un acto caritativo para extranjeros que buscaban obtener la ciudadanía estadounidense. Sus justificaciones sonaron vacías, especialmente considerando que me había mantenido completamente en la oscuridad sobre todo el esquema. La ignorancia de Peter sobre las consecuencias legales de sus acciones, combinada con su desprecio por los peligros emocionales y físicos en los que me había puesto, destacaron su irresponsabilidad. Era evidente que nunca había pensado en las ramificaciones legales y éticas de sus elecciones ni en la necesidad de asegurar la legitimidad de nuestra familia antes del nacimiento de nuestro hijo. Esta reunión solidificó mi determinación de buscar el divorcio y tomar acciones legales contra Peter. Su actitud despectiva y su incapacidad para comprender la gravedad de la situación solo fortalecieron mi decisión de proteger a mi hijo y buscar justicia. Durante nuestro intercambio acalorado, Peter reveló su verdadero carácter, mostrando ningún remordimiento por la manipulación y el engaño que habían plagado mi vida. Parecía indiferente al caos que había causado, trivializando las graves implicaciones de sus acciones con una actitud despreocupada. Sorprendentemente, Peter incluso sugirió que participara en el mismo esquema fraudulento que había ideado, demostrando un total desprecio por la ley y el bienestar de nuestro hijo. Su propuesta de que podría casarme fácilmente con otro extranjero por ganancias financieras, ignorando la naturaleza fraudulenta de todo, fue escandalosa. La audacia de Peter no conocía límites. Incluso hizo amenazas veladas contra mí y nuestro hijo para disuadirme de reportarlo a las autoridades. Su frialdad era clara mientras intentaba manipularme para que guardara silencio, usando la seguridad de nuestro hijo como palanca. Este comportamiento reprochable solo reforzó mi decisión de distanciarme de él y de sus actividades ilegales. A pesar de las amenazas de Peter, mantuve mi posición, rechazando su retorcido razonamiento y dejando en claro que sus acciones eran inaceptables. Su intento de justificar su comportamiento como útil fue absurdo, particularmente después de que admitió haberme empujado por las escaleras, una confesión que rápidamente trató de minimizar. En un acto de desafío, engañé a Peter haciéndole creer que no lo reportaría a la policía, una estrategia para proteger a mi hijo de cualquier peligro inmediato que pudiera representar. Peter, confundiendo mi silencio con conformidad, pensó con arrogancia que me había coaccionado a someterme. Sus últimas palabras, llenas de arrogancia y carentes de cualquier remordimiento, fueron un escalofriante recordatorio de su verdadera naturaleza. Sin embargo, mi determinación se mantuvo inquebrantable. Tan pronto como Peter se fue, busqué asesoría legal para tomar acciones decisivas contra él. Mi visita a un abogado marcó el inicio de una batalla legal para hacer que Peter asumiera la responsabilidad por sus acciones, no solo por mí, sino también para proteger a otros de convertirse en víctimas de sus esquemas. La demanda que presenté provocó una investigación exhaustiva por parte de las autoridades, resultando en consecuencias significativas para Peter. Su cómplice en el matrimonio fraudulento fue deportado, y Peter enfrentó repercusiones legales, incluida una sentencia de prisión. Este resultado, aunque un paso hacia la justicia, ilustró de manera cruda las repercusiones del engaño de Peter, no solo emocionalmente, sino también en los efectos tangibles en vidas y en el sistema legal. Al reflexionar sobre la Odisea, estaba claro que el tiempo que pasé atrapada en las mentiras de Peter fue un capítulo doloroso en mi vida, pero uno que estaba decidida a cerrar, armada con una nueva fuerza y determinación. Tenía como objetivo crear un futuro seguro y protegido para mi hijo, libre de las sombras del engaño y del crimen. Después de cumplir una condena de 6 años, Peter fue liberado de la prisión solo para enfrentar una dura realidad, sin el respaldo de sus padres, que estaban profundamente desalentados por sus acciones y decidieron no brindarle asistencia financiera ni visitarlo en prisión. Peter se encontró navegando por la vida solo, a pesar de la gravedad de sus circunstancias. Parecía imperturbable e incluso contemplaba emprender otro esquema fraudulento relacionado con un matrimonio ficticio. Sin embargo, encontrar participantes dispuestos resultó ser más difícil de lo que había esperado, lo que dio como resultado una vida marcada por la soledad y las dificultades. Sin apoyo, Peter luchó por conseguir empleo debido a su historial criminal, y sus condiciones de vida se deterioraron hasta el borde de la falta de hogar. En un movimiento desesperado, se volvió a comunicar conmigo, esperando persuadirme para que prestara mi nombre a otro de sus esquemas. Horrorosa por su audacia y su negativa a aprender de su pasado, rechacé firmemente su solicitud. Le insté a que buscara un trabajo legítimo en lugar de recurrir a actividades ilegales, aunque no estaba claro si mis palabras resonaron en él. Después de ese encuentro, Peter desapareció, sin dejar indicios de su paradero o circunstancias actuales. Mientras tanto,
Yo regresé a la casa de mi infancia, enfocándome en criar a mi hijo con el apoyo de mis padres. A pesar de los desafíos iniciales del parto y los caóticos eventos que lo precedieron, mi hijo está creciendo sano y vibrante, trayendo alegría y satisfacción a mi vida diaria. Estos días exigentes han demostrado ser increíblemente gratificantes, brindándome un nuevo comienzo y una oportunidad para construir un futuro estable y feliz para mi hijo, libre de las sombras del pasado. Gracias por sintonizar. Espero verlos en el próximo vídeo. Manténganse asombrados.